decir el nombre de esos aparatitos y esas cositas que están adentro de este celular, y uno no dice, wow, bueno, eso está ahí. Alguien inventó esto. Estaba diciendo una vez un comediante que probablemente la persona que inventó esto era una persona que experimentaba con drogas. Y la razón que él daba era, dice que posiblemente esta persona estaba en la casa solo y de pronto dijo, wow, quiero hablar con alguien en este momento. y se comenzó a imaginar cómo hablar con alguien en ese momento sin que la persona estuviera presente. Y si usted comienza a analizar todas estas invenciones, así comenzaron con una idea. Y dijo, ¿será posible esto? Y claro, se inventó el cable y comenzaron a experimentar y comenzaron a descubrir un montón de cosas. Y ahora en el 2012 tenemos el iPhone. Usted toca la pantallita, las cosas se mueven. ¿Cómo funciona todo eso? No sabemos. Y es más, no lo entendemos, pero lo usamos y aquí está. Constantemente tenemos la Biblia ahí. Hay una memoria en las computadoras, es una cosita así de plástico y la metemos en la computadora y ahí se guarda un montón de información. ¿Cómo? Yo no sé. Y si alguien sabe aquí cómo funcionan esas cosas, bueno, usted es una persona, un genio, ¿verdad? Porque estas personas que han hecho estas cosas son personas increíblemente inteligentes en lo que es esto de la ciencia. ¿Ok? Ahora viene Jesús, viene de otro mundo, el cual nosotros no hemos visto. Un mundo que no tiene las barreras humanas que nosotros tenemos. Un mundo donde todo es espiritual. Es más, hay muchos científicos que hablan de un lugar que está aquí mismo, en esta tierra, y le llaman el universo paralelo, el parallel universe. El universo paralelo quiere decir que estamos aquí y que hay otro universo ahí mismo pegadito a nosotros y que personas pueden pasar de ese universo acá. ¿Okay? Es una creencia. Ahora, le voy a decir algo. Ángeles aparecían. Ángeles venían de algún lado a comunicarse con las personas. Y lo podemos ver en el caso de María, que se le apareció un ángel que venía de otro lugar y vino y le habló. Y nosotros entramos en lo que es una religiosidad en este 2012. Nos dicen cosas de las cuales nosotros no entendemos y venimos a caer en una religiosidad porque verdaderamente no entendemos que este mundo donde Dios vive es un mundo real, donde hay ángeles, hay arcángeles, querubines, serafines y algo increíble sucediendo en este momento. Mientras nosotros estamos sentados aquí, la Biblia habla de que hay ángeles. No los vemos, ellos sí nos ven. Y cantábamos yo me estaba riendo porque cantábamos hace poquito, tú estás aquí, y cantamos estas cosas. Pero verdaderamente usted se ha puesto a pensar en eso. Jesús verdaderamente está aquí. La Biblia dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en usted. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Muchas veces no, y le voy a decir por qué. Porque muchas veces salimos de la iglesia y es como que se nos olvida que somos cristianos. Y se nos olvida que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y actuamos y hacemos cosas. Y le aseguro, porque a mí me ha pasado, y le ha pasado a muchas personas, que después de andar en cosas que no son buenas, miramos a un hermano de la iglesia y como que nos transformamos. Y comenzamos de regreso en el lenguaje de la iglesia. Y andamos quizás en el hermano. Y ya comenzamos y comenzamos a actuar y a hablar en ese lenguaje. Hola hermano, oh sí, Dios lo bendiga. Y usted, oh bendecido hermano. Usted sabe, bendición espiritual y todo esto. Y comenzamos a hablar en este lenguaje y comenzamos a imitar algo que verdaderamente muchas veces no hemos experimentado y no hemos visto. No hemos sentido, Dios no se ha manifestado en nosotros. Ahora en Juan 3,
Vamos a leer del versículo 6. Dice la palabra de Dios: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, en otras palabras, no las entendéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, viene Jesús a explicar algo increíble. Le dice a este hombre que él tiene que nacer de nuevo, y automáticamente su mente se va a que él tiene que entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Y dice: ¿cómo es esto? Pero viene Jesús y le dice: no, tiene que ser un nacimiento espiritual. Un nacimiento espiritual. Ahora nosotros como cristianos, en algún punto de nuestras vidas, se predicó este evangelio acerca de Jesús, que vino a morir en la cruz del Calvario, y en algún punto de nuestras vidas, aunque lógicamente no lo entendíamos y no lo entendemos, algo en nuestros corazones dijo: sí, yo lo creo. Eso es increíble. Y hemos venido a practicar lo que nosotros conocemos como el evangelio, y venimos un domingo como hoy a la iglesia a cantar coros que muchas veces nuestra mente ni siquiera está ahí. Cantamos y hablamos, y cuando no sentimos un poquito de experiencia como goosebumps y esas cosas, le echamos la culpa a la gente y decimos: oh, es que aquí no se siente la presencia del Señor. Cuando estamos repitiendo muchas veces en las canciones: tú estás aquí. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero nos dejamos guiar por la religiosidad, por lo que hemos escuchado, por lo que otra gente ha experimentado, por un montón de situaciones. Ahora le voy a decir algo: es bien importante ser sinceros con Dios, y de esto es lo que yo les quiero hablar. Esto tiene que ser así, miren. No entiendo, pero creo. ¿Por qué? Porque no podemos creer y tener fe en Dios con lógica humana. No se puede. No se puede. El pastor que estaba aquí el domingo pasado dijo algo bien importante, que es lo que me puso a pensar en todas estas cosas. Dijo que él fue a estudiar al colegio, a la universidad, la Biblia, a un colegio de teología, y que él se llenó de información acerca de Cristo, pero que esa información no bajaba a su corazón, hasta que llegó un punto donde él, aunque no entendía, él creyó. Yo me puse a pensar: wow, porque él trató de ir a la universidad para entender y lógicamente aceptar a Cristo. Vamos a ir más profundo a esto, porque esto es bien importante, hermano. Yo le doy gracias a Dios que usted está aquí en esta tarde, porque esto es bien importante de decir. Usted me puede explicar, claro, lo vemos y los científicos nos explican cosas que ya están, pero una semilla, usted la mete en la tierra y le cae agua y sol y viene a ser un árbol. Ahora, obviamente lo vemos y todo, y bien bonito, pero hermano, eso es increíble que eso sucede. Es increíble que nosotros estamos aquí sentados. Es increíble que podemos ver con los ojos, podemos pensar, podemos construir, podemos hacer un montón de cosas. Ahora, cuando se trata de creer en Dios, de creer en sanidades, de creer en que Jesús caminó sobre el agua, de creer tantas cosas, hermanos, que el mar se abrió
y el pueblo de Israel pasó por en medio del mar, y que después el mar se volvió a cerrar. Eso es increíble. Eso requiere lo que la Biblia le llama fe. Y la fe no tiene lógica. No tiene lógica. Nosotros no podemos con nuestra mente humana decir, oh, ya entendí. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros ha ido al cielo, ninguno de nosotros ha vivido en el cielo, ninguno de nosotros ha caminado al lado de un ángel y ha hablado con el ángel y ha vivido en ese lugar. Ninguno de nosotros, pero por alguna razón, y esta es la gracia de Dios, por alguna razón creemos. Es increíble, por alguna razón creemos. Ahora, es aquí donde viene el diablo. Hay un enemigo, imagínense, hay un enemigo que nos va a querer meter duda acerca de lo que creemos, porque es algo increíble, es algo que no tiene lógica. Entonces obviamente cuando el diablo habló con la mujer por la primera vez, le dijo, ¿verdaderamente Dios ha dicho eso? Entonces el diablo le va a preguntar a usted, ¿verdaderamente crees en esa locura? ¿Verdaderamente crees en eso? Y como vivimos en un mundo donde la gran mayoría de personas, ahora si usted vive en la ciudad de Vancouver, la cuestión se ha puesto bien dura con las personas. Si vive en Europa es peor. Si vive en España es aún peor. Porque una persona que cree en Dios es un tonto. Es un tonto. Es que estás loco. ¿Vos crees en Jesús? Y sabemos que la situación es así. Y el diablo se ha metido a eso. ¿Por qué? Porque el diablo le dice, piensa. Es ahí donde nos metemos a problemas, cuando comenzamos a pensar con nuestra lógica humana. Porque Dios no nos manda a pensar con nuestra lógica humana. Cuando Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, llámame y yo voy a caminar. Y Pedro caminó sobre el agua. Pedro no estaba pensando en ese momento. Él simplemente estaba actuando y estaba dejándose llevar por su fe. Cuando Pedro comenzó a pensar y se dio cuenta que estaba caminando en el océano y comenzó a ver su mente y su lógica humana, le dijo, wow, ¿qué tal? Y se comenzó a hundir. Entonces esta cuestión de creer en Dios, nosotros tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros y tenemos que ser sinceros con Dios. Señor, yo no entiendo, pero creo. Ayúdame a seguir adelante. Gedeón, mire, esto son historias bíblicas. Gedeón era un hombre que venía de una familia pequeña, y este hombre llegó a tener 32,000 soldados bajo su cargo, Gedeón, y tenía que enfrentarse a un ejército que era como la arena del mar, un ejército mucho más grande que el que él tenía, de 32,000 soldados. Pero él dijo, bueno, tengo 32,000 soldados, vamos a vencer. Pero viene Dios y le dice, Gedeón, no, dile a todos los que tengan miedo que se vayan. Y dice que todos los que tuvieron miedo se fueron y quedaron 10,000 soldados. Y le dice, bueno, wow, ahora son de 32,000, ahora solo hay 10,000. Pero bueno, 10,000 es algo, voy a seguir adelante, vamos a ir a enfrentar a este ejército. Pero Dios viene y le dice, no, Gedeón, no, demasiados. Todavía pueden pensar que es por sus fuerzas que ellos van a ir a vencer al enemigo. Entonces le dice, el que se agache para beber agua y no mire para arriba, o sea, que se agache de viaje a beber agua, los mandas para la casa. Y solo quedaron 300, hermano, 300 hombres. Y ahora van a ir a enfrentar a este ejército que era como la arena del mar. 300 hombres. Y miren lo que Dios les da. Les da una trompeta, un cántaro y una antorcha. No les da espada, no les da nada. Y le dice, vayan. y les dice lo que tienen que hacer, que quiebren el cántaro y toquen la trompeta. Eso era lo que tenían que hacer. Ahora, si Gedeón ha comenzado a pensar con lógica humana, yo no voy,
¿Cómo? Si este ejército nos agarra, tienen espadas, lanzas y todo. No, eso es una locura. ¿Cómo voy a ir yo a enfrentarme a este ejército? Pero Gedeón no estaba pensando con lógica humana, estaba pensando con eso que se llama fe. Estaba pensando con fe. Y fueron. ¿Y qué hicieron? Se dividieron en grupos de 3, 100, 100 y 100. Y al mismo tiempo le pegaron, quebraron los cántaros y tocaron las trompetas y gritaron. Y dice que ese ejército, que era como la arena del mar, salió huyendo y vencieron la batalla. Eso es increíble. Eso es increíble, pero esto no se hubiera dado si Gedeón hubiera usado lógica humana. No se hubiera dado. Y muchas de las cosas del caminar cristiano no se dan si nosotros comenzamos a pensar con lógica humana. Yo escucho muchas discusiones donde vienen personas a tratar de explicar la Biblia con lógica humana, y le voy a decir, no se puede. Hay demasiadas cosas ahí que la lógica humana no nos deja explicar. Entonces una pregunta saca otra pregunta, y otra pregunta saca otra pregunta, hasta que no llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, cosas que nosotros verdaderamente, si somos sinceros, no entendemos. No entendemos. Ahora, Gedeón no entendía, pero él fue y caminó. Los muros de Jericó, no sé si usted sabe la historia de Josué, el plan para que se destruyeran estos muros eran, digamos, por un ejemplo, así de anchos eran los muros y altos. Y el plan para destruir esa ciudad era de que ellos tenían que caminar por 7 días, 7 veces alrededor de la ciudad, y en el 7º día caminar 7 veces en ese mismo día. Ese era el plan. Y después cantar y tocar trompetas y hacer bulla, un grito de júbilo. Y Josué, nosotros no leemos en la Biblia que Josué le dijo al Señor, ¿qué? ¿Ese es el plan? No. Él no usó lógica humana en ese momento, simplemente hizo lo que Dios le dijo. Y fue y caminó, y esos muros cayeron. Un milagro de Dios. Los milagros no tienen lógica, hermanos. No tienen lógica. Niños se han caído de edificios. Aquí en Vancouver tiraron a un niño del puente en North Vancouver, cayó y no murió. Y usted sabe, si usted se va a experimentar y se tira de ese puente, se muere. Y vienen los científicos y tratan de explicar estas cosas. No, es que los niños son como ¿cómo se llama esa cosa de las llantas? Como hule. ¡Qué locura! Pero ellos no van a ir a tirar a su niño a experimentar. Miren, le puedo enseñar que sobrevive. No, se muere. Eso fue un milagro y no tiene explicación. Simplemente el poder de Dios siendo manifestado. Los científicos y toda esta gente súper inteligente no han llegado a entender la creación, no han llegado a entender el universo, no han llegado a entender nada de estas cosas. Y quieren entender a Dios y quieren dar una descripción de Dios, y nosotros muchas veces en la iglesia caemos en lo mismo. Es que mira, Dios es así. Y además, queremos llegar y manipular a Dios. Yo no sé si usted ha visto o usted ha practicado el arrugar la cara, como para que el milagro suceda. Y entre más arruga la cara, como que el milagro va a suceder. Eso se practica muchas veces. Y queremos, y nos agarramos los puños, y Señor, y estamos ahí como que si nos agarramos más duro, como que va a salir fe de nosotros. Es increíble. Y lo aprendemos ¿cómo? Porque crecemos en la iglesia y miramos que otros hermanos lo hacen, Señor, y nosotros vamos e imitamos y no sabemos ni por qué. Comenzamos a imitar estas cosas. Eso se llama religiosidad. Estaba viendo una película que se llama Father of Lights, de esta gente que había un brujo en la India. Bueno, ahí está el brujo todavía, un brujo poderoso. Y este hombre tiene un ministerio de ir a predicar a quien sea. Entonces dijo, vamos a ir a predicar a este brujo.
y comenzaron a subir la montaña, pero mientras iban subiendo, iban con un miedo. Y dice, wow, esto se siente raro, dice, bueno, dice, y va explicando que cuando iba caminando, él sentía como que, bueno, quizás ya no vuelva a ver a mi familia, a mi esposa, quizás saber qué nos va a pasar. Y cuando llegan allá, encima de la montaña, y quieren hablar con el brujo está escondido y está atemorizado como nunca jamás, y no quiere salir. Y ellos se quedaron sorprendidos y le dicen a la esposa del brujo, queremos hablar con él. Y ella confundida sale y dice, yo no sé lo que ha pasado, dice, nosotros somos gente poderosa, somos la gente más poderosa de este pueblo y la gente nos tiene miedo. Y ahora ustedes han subido y han causado una tremenda confusión porque mi esposo no quiere salir y está atemorizado. Y ellos dijeron, wow, qué increíble, dice, nosotros no miramos, no sabemos, pero obviamente con nosotros viene caminando un poder que ha atemorizado a este brujo. Qué increíble, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos. Cosas que ni siquiera entendemos, hermanos, pero esto es una cuestión de fe. Piden oración por personas que tienen cáncer. El cáncer no tiene cura y las personas se sanan. Piden oración por personas que tienen SIDA. El SIDA no tiene cura y las personas se sanan. Personas en sillas de ruedas que les han dicho que no, ya no pueden caminar. En el nombre de Jesús se han levantado y han caminado en el 2012. En el 2012. ¿Cómo vamos a explicar? Por eso nosotros, cuando vamos a predicar el Evangelio o hablarle a una persona acerca de Cristo, nunca tenga miedo decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tenga miedo de usar la palabra de Dios, porque aunque usted no entiende, Dios hace algo por medio del poder de su palabra. No trate de explicarle a la gente con lógica humana acerca de Dios. Usted le quiere hablar a algo y quiere ver reacciones buenas. Hable de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lo que ha transformado vidas por tantas generaciones y lo que sigue transformando vidas en el 2012. Es la palabra de Dios. Personas como Maharishi, bueno, un gurú de los más poderosos en la India. Dios le dio un sueño y le dijo a ese gurú que fuera a este templo a esperar a este hombre. Al hombre cristiano, hombre de Dios, le dio un sueño que fuera y que se iba a encontrar con este gurú. A los dos les dio el mismo sueño, que se fueran a encontrar. Y se fueron a encontrar. Y el gurú le dice, quiero hablar contigo a solas. Y se fueron al templo donde le enseñan a los gurús y se fueron a hablar ahí. Y el hombre cristiano le explicó acerca de Jesús. Y le dijo, mira, Jesús es esto, Jesús es lo otro, lo tienes que recibir. Y le dijo, yo en mi sueño miré a ese hombre. Dice, miré a Jesús. No pude ver su rostro, pero él me dijo lo que yo tenía que hacer. Y me dijo que te iba a encontrar. Bueno, ese hombre aceptó a Cristo. Aceptó a Cristo. Un hombre que ha sido instruido desde niño en la religión de los gurús, donde ellos hacen muchas cosas espirituales y hasta tienen visiones y todo. Es algo, es casi como la brujería. Y él fue instruido desde niño en eso. Y Dios le da un sueño. Y lo mismo ha pasado en países musulmanes, con personas de alto rango en lo que son los musulmanes, que Dios les ha dado sueños y ellos han venido a aceptar a Cristo. ¿Qué lógica hay en todo esto? No entiendo, pero creo. No entiendo, pero seguiré. No entiendo, pero en ti confiaré. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Puse conmigo Marcos capítulo 8, 21. Muchas veces criticamos a los discípulos, pero verdaderamente muchas de estas palabras, si nos ponemos a pensar y a meditar en ellas,
y nos ponemos en los zapatos de los discípulos, tampoco nosotros entenderíamos. ¿Ok? 8:21, Marcos 8:21. La palabra de Dios dice así: y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Este es Jesús hablándole a sus discípulos. Ellos estaban caminando con Jesús, estaban viendo milagros que usted nunca jamás ha visto. Ellos estaban viendo cómo Jesús multiplicaba el pan. Ellos estaban viendo cómo Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Y lo estaba haciendo todo esto enfrente de los discípulos. Y aquí viene Jesús y le dice, ¿cómo es que ustedes no entienden todavía? Y muchas veces nosotros nos queremos engañar a nosotros mismos, pretendiendo que entendemos cosas que verdaderamente no entendemos. Mateo 16:9, si usted se va conmigo, solo para que mire, solo le estoy mostrando de que son cosas del Evangelio que solo vienen por don de Dios. Dice que la fe es el don de Dios. El hecho que usted está aquí, cree en Jesús, ese es un milagro de Dios en su vida. No tiene lógica. 16 versículo 9 dice: ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Otra vez le vuelve a preguntar. ¿No entienden? Después que él había hecho tantos milagros enfrente de ellos, ellos todavía no comprendían las cosas que Jesús le estaba diciendo. Y en una ocasión, en Juan, y esto no lo vamos a leer, se lo quiero explicar, Juan 6, del versículo 53 al 62. Jesús está hablando con una gran multitud y les comienza a decir que Él es el pan de vida y que si ellos no comen de ese pan, no van a poder ser salvos, no van a poder estar con Él. Y si no beben de su sangre. Y esta gente comienza a murmurar entre sí y dice, esto es una locura, ¿cómo vamos a comer de su cuerpo y beber de su sangre? Y vienen los discípulos más adelante y le dice, qué cosa más dura, Jesús, lo que les acabas de decir. Y Jesús les dice, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Porque muchas de las personas que estaban ahí presentes se fueron. ¿Por qué? Porque no entendieron. No entendieron de lo que Jesús estaba hablando. Y se fueron. Dice que muchos discípulos lo abandonaron. Él los confrontó, les dijo algo espiritual que ellos no entendieron y se fueron. Pero cuando vino a los discípulos que tampoco entendían, les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Ellos le dijeron, no. Porque ¿quién más tiene palabras de vida eterna? Ellos no entendían, hermano, pero tenían algo que es un don de Dios, de que aunque no entendían, seguían siguiendo a Jesús. Es más, cuando Jesús les trató de explicar en muchas ocasiones de que Él iba a morir, ellos no entendían de que Él iba a morir. Por eso cuando fue crucificado, muchos de ellos se fueron y dijeron, mataron a Jesús, porque no entendían. Y por eso Jesús resucitó y se les mostró y se les presentó a ellos. Y después comenzaron a realizar que Jesús había muerto y había resucitado. Vamos a ir terminando con esto. Busque conmigo 1 Corintios 13, versículo 9. 1 Corintios 13, versículo 9. Estoy en el equivocado. Tal vez es 2 Corintios. No. Bueno, ahí está, versículo 9. Dice así, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos
por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Okay? Ahí está Pablo explicando de la manera que nosotros caminamos sobre este mundo. Miramos oscuramente. Las cosas de las que hablamos, muchas veces no las entendemos. Las canciones que cantamos, muchas veces no las entendemos, pero las cantamos. Las cantamos. ¿Por qué le estoy diciendo esto y por qué estoy predicando esto? Hermanos, porque estamos en el 2012 y hay muchas cosas de las cuales podemos ser engañados y podemos caer de una religión a otra religión y podemos ir cambiando de religiones y comenzar y seguir practicando cosas simplemente porque las vemos, simplemente porque el otro hermano la hizo. Comenzar a imitar la manera que otra persona ora, comenzar a hacer lo que otra persona hace. Usted sabe que eso sucede en las iglesias. Es más, hasta los estilos de cómo se visten en las iglesias también. Yo me acuerdo en los 90, algunos jóvenes estaban pintando el pelo blanco para parecerse a Moisés. Y me acuerdo, estaba en una iglesia canadiense, llegó un joven con un palo grandote, un staff, ahí, y con el pelo blanco pintado. Y ahí llegó, y yo dije, wow. Pero así, y otros jóvenes como que querían imitar y se ponían las cadenitas y toda esta situación para entrar de una cultura a otra cultura. En la cultura mundana supuestamente, y ahora estamos en la cultura cristiana. Estamos en la cultura cristiana y nosotros como estamos en la cultura cristiana, ahora actuamos de esta manera, somos de esta manera y hacemos las cosas de esta manera. Y vamos declarando cosas. Me gustó lo que dijo Cristóbal ayer acerca de la oración. De que un papá queriéndole dar a un niño jugo y el niño diciendo, declaro que en mi biberón voy a tener leche. Y el papá, pero te voy a dar jugo. Declaro que en mi biberón voy a tener leche. Imagínense, muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Queremos manipular las cosas de Dios y no nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Es más, hablábamos hace unos domingos acerca de la voluntad de Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Sabe Dios más que ustedes? Obviamente que sí. Dice la palabra de Dios que Dios es el principio y el fin. Él ya ha estado, hermanos, al final de su vida. Él ya ha visto a los niños crecer. Él ya sabe lo que Aaroncito va a hacer. Dios ya sabe. Eso es increíble. Él ya ha visto el futuro. Es más, es tan poderoso nuestro Dios que el futuro de la humanidad está escrito. Y eso no va a cambiar. El libro se cerró. El Apocalipsis ahí está. Y queramos o no queramos, lo que está escrito va a suceder. Y está sucediendo. ¿Lo entendemos verdaderamente? Muchas veces no. En parte, sí. Porque entendemos algo, que Dios nos ama. Y aún eso muchas veces se nos hace difícil, dependiendo de dónde crecimos. Así que cuando usted hable, hermano, acerca de Dios, acuérdese de que es su poder y es su Espíritu Santo el que transforma vidas, y hay que usar esta palabra. Hay que usar estos versículos. Hay que usar, porque aunque no lo entiende usted, ni yo, cuando esta Biblia se hable y cuando se leen estas letras, algo sucede en el corazón de las personas. Personas que jamás han creído en la Biblia y se han metido a estudiar la Biblia para encontrar los errores, se han terminado convirtiendo a Cristo. Es increíble el poder de la palabra de Dios, el poder de su Espíritu Santo y el poder de la fe. Así que les quiero dejar con eso en esta tarde, que piense y renueve su mente en la manera que usted le habla a Dios. Háblele con sinceridad. Dígale sus dudas.
Pídale ayuda donde usted necesita. Voy a terminar, perdón, solo le quiero dar este ejemplo, porque yo llevo 30 años, yo he crecido en la iglesia, llevo 30 años de ver tantas cosas en la iglesia, las cuales yo imité, yo seguí, todo. Los hermanos comenzaron a brincar y no, todo el mundo tenía que brincar, porque si no brincaba no había poder. Entonces uno ahí brincando y todo, y lo siente, hermano, sí, lo siento, aunque uno no lo sentía, y después de la iglesia vamos para la party, vamos para la fiesta. Pero uno ahí en la iglesia, ahí bien santulón. Es increíble, Señor. Y después al ratito en la calle. Tengamos cuidado, hermano, con estas cosas. Tengamos cuidado y seamos sinceros con Dios. Si algo se lleva a usted en esta tarde, es eso, de que cuando usted batalle, usted venga ante Dios y dígale: Señor, yo no entiendo, pero ayúdame. Yo te quiero seguir, yo sé que tú existes, de alguna otra manera yo creo que tú existes, ayúdame. Y le voy a decir algo: cuando usted comienza a tener una relación sincera con Dios, entonces se le va a abrir más el entendimiento, se le va a abrir más el entendimiento, en vez de andar imitando cosas que verdaderamente no tienen nada que ver con nada. Porque así somos, hermanos, imitamos las cosas que miramos en la tele. Venimos, nos cambiamos de vida, venimos a ser cristianos y comenzamos a imitar a lo que pensamos que es lo correcto. Todo lo correcto está aquí. Y se consigue toda esta relación con un corazón sincero. Vamos a orar en esta noche. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar.